En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Continuemos entonces con la historia de Sansón, el engaño y Sansón. Ya hemos visto a través de lo que nos ilustra la palabra de Dios en Jueces 6, en el versículo 20, Sansón, un hombre falto de cordura, de prudencia, de sabiduría, falto de entendimiento. Dios se aparta de él. Bueno, finalmente podemos salir del versículo 20 y ahora quiero pedirles que avancemos hacia el versículo 21 de este mismo Jueces en el capítulo 16. Mas los filisteos le echaron mano a Sansón y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Cuando olvido quién es mi fuente, yo pierdo la visión. Cuando olvido quién es mi fuente, ando atado, ando encadenado. Dice el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hablemos acerca de la visión, de lo que es perder la visión. Hemos aquí en unos programas anteriores, seguramente un par de programas anteriores de esta misma serie, bueno, hace un par de días, concerniente a Sansón, que Sansón no tenía una correcta visión. Ya había perdido la visión hace ya algún tiempo. Aquí le sacaron los ojos, donde pierde la visión, pero encontramos que él ya la había perdido de tiempo atrás. Había perdido la visión de Dios. Dios no era su fundamento, no era su socorro, no era el fundamento de su fuerza. Dios ya había dejado de ser aquel a quien él había consagrado su vida, había dedicado su vida. Lo seguía haciendo seguramente a través de unas reglas del juego, que no debo dejar crecer mi cabello, que no puedo beber esto, comer esto, y punto. O no puedo dejar, cortar mi cabello. No puede pasar nada. Eso es dedicarme a Dios, una serie de normas, una serie de reglas, como mucha gente lo cree. Porque hoy la mayoría de los hijos de Dios creen que eso es el vivir dedicado, el vivir consagrado a Dios. ¿Será eso? Pero él perdió la visión de Dios. Tiene un concepto de sí, recordemos, más alto que el que debería tener, o sea, era altivo. Se puso casi por encima de Dios, no lo necesitaba. De esta me libraré yo como siempre y escaparé, nadie me ayudará. Yo me salvaré, yo mismo me liberaré sin la ayuda de nadie. Pierdo la visión de Dios y pierdo la visión de mí mismo. Ya la había perdido. El cabello comenzó a crecer. Vamos a ver qué pasa después de todo esto, pero quisiera hablar más y centrarnos en cuanto a lo que concierne la visión. Primero Samuel 3:1 me dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Bueno, recordemos que Samuel fue presentado ante el sacerdote Elí por sus padres, por su mamá Ana, quien lo había pedido. Esto es otra historia. Pero ahí estaba Samuel delante de Elí, era joven. Estaba allí en la presencia de Elí. Y él ministraba a Dios, porque había sido dedicado a Dios. Pero, ¿qué me dice? La palabra de Dios escaseaba en aquellos días.
Cuando la palabra de Dios escasea, no hay visión con frecuencia. Cuando la palabra de Dios escasea, yo no puedo tener una visión correcta de Dios, no puedo tener una visión correcta de mí mismo. No puedo tener una correcta visión del mundo. No puedo tener una correcta visión del lugar donde Dios me ha puesto. Donde estoy en este momento. Yo no puedo tener una correcta visión del mundo. No puedo tener una correcta visión de Israel, por ejemplo. De lo que ella representa. Cuando la palabra de Dios escasea. Por eso la palabra de Dios no puede escasear jamás. Ni aún en estos tiempos de confinamiento. Sé que en algunos países ya están comenzando a abrirse un poco más. Otros todavía seguimos bastante confinados, seguimos con todo esto. Y solamente podemos tener muchos faltantes en este instante. Y seguramente en algunos casos, pues, digamos, situaciones complejas. Pero lo que no puede escasear es la palabra de Dios. Nunca puede escasear. Seguramente muchos andaban preocupados. ¿Qué va a pasar ahora? Muchos hijos de Dios. Pero por la misericordia, por la gracia de Dios, su palabra no ha escaseado. Es ahora cuando tenemos que sobreabundar en la palabra de Dios, mucho más todavía, para que nunca perdamos la visión de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es mi papá? Dios. ¿Quién es mi Señor Jesucristo? Recordemos aquel que fue herido por mí, lo hemos visto, para que yo no sea herido, para que yo sea salvo, para que yo sea sanado. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios para mí? Es la presencia de Dios sobre mí. Aquella presencia que se ha apartado de Sansón. Pero no había visión, dice así, con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en Sansón, sin duda alguna, como en muchos hoy. Pero muchos se contentan y se convencen, viviendo engañados, pensando que es suficiente lo que están haciendo. O sea, una vida ritual. No dejar pasar nada por mi cabeza, no comer esto, no tomar esto. Pero lo que no escaseaba era la palabra de Dalila. Porque cuando la palabra de Dios escasea, la palabra de otros es la que va a abundar en mi vida. ¿Cuál es la palabra entonces que abunda en su vida? ¿Y cuál es la palabra que está escaseando en usted? Según de Pedro capítulo 1, me habla mucho acerca de todo esto que concierne la ceguera. Nos dice aquí Pedro en el versículo 5, a partir de ese versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad, dice afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Detengámonos ahí un poco simplemente para mencionar esto en lo cual pues algunos, ya se han dado cuenta que le hemos dado hincapié, énfasis. Dominio propio. Esto sí lo hemos hablado mucho acerca de Sansón. Dominio propio. De 1 a 10, 0. 0 en Sansón. Continuemos, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, todo esto, incluyendo por supuesto el dominio propio, y abundan, dice Pedro, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Bueno, este pasaje continúa. Vamos a detenerlos allí. La ausencia de estas cosas, entre el dominio propio, fue lo que llevó a perder la visión, a quedarse ciego. Eso es lo que ocurre. Cuando todas estas cosas no abundan en mi vida, el amor, la piedad, el amor, conocimiento, dominio propio, paciencia,
afecto fraternal. Todo esto que nos dice aquí Pedro. Cuando esto no abunda en mí, no sobreabunda en mí, caigo en ociosidad. Mi vida va a ser sin fruto, como la de Sansón. Cero conocimiento de Dios. Allá el conocimiento de Dios va a ir menguando. Y cuando esto no abunda, entonces hay gente que dice, no, que es suficiente. No, yo soy hijo de Dios. No, yo tengo 30 años, 35, 40 años de conocer de Dios. Pero no olvidemos dos marcas clave: la obstinación y la altivez. Dos puntos clave que ya hemos visto, por cierto, recientemente, en esta misma semana, aquí en esta serie, en cuanto a Sansón concierne. Sean de obstinación y sean de altivez. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, cae en ceguera. Y eso fue lo que ocurrió con Sansón. Él fue ciego mucho antes de que le quitaran los ojos. Había perdido la visión mucho antes de que le quitaran los ojos. Deuteronomio 34 me habla acerca de un personaje. Y vamos a compararlo con otro, por cierto. Naturalmente estamos hablando de Moisés. Ya los últimos días, bueno, estamos ya verdaderamente finalizando el libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, como he dicho, es el último capítulo. Versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de los palmeros, hasta Zoar. Dios le mostraría todo esto. Aquí no puedo pasar por alto. Dice, Dios le mostró toda la tierra. Ahí me menciona las tribus. En los primeros 2 versículos. Le mostró todo. Y usted dice, pero es que todavía no estaba ahí ninguno. Ni Neftalí, ni Efraín, ni Manasés, ni Galaad, Dan, ninguno estaba ahí todavía. Esa es la fe. Entonces Moisés vio con los ojos de la fe. La visión tiene que ver con la fe. Con los ojos de la fe, él vio aquella tierra que sería del pueblo de Dios, por sus tribus. Él todo eso lo vio. ¿Usted ve eso? Todavía estamos lejos. Quiero decir, bueno, están ahí obviamente, visualizando esto, pero estamos lejos de que esto ocurra, de que finalmente todo esto sea posesión de cada una de las tribus. Esto fue, pues, esto tomó tiempo naturalmente. Que tomaran posesión, claro, heredad y posesión de toda esta tierra. No puede dejar pasar por alto esto. Versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Bueno, ahí él muere. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 2 puntos. Sus ojos nunca se oscurecieron y nunca perdió su vigor. ¿Cuántos años tenía? 120 años. Clarísimo. ¿Dónde Dios es que lo llama por última vez? Al monte Nebo y a lo más alto, que es la cumbre de Pisga. Dios tiene una manera muy particular como le hablaba, como se relacionaba con su siervo Moisés. No olvidemos, hablaba cara a cara con él. Pero Moisés es un hombre
que subía al monte, que subía a los montes. Finalmente sube a este monte, desde donde visualiza la tierra, no que sería, sino que es de los hijos de Israel. Hay que hablarlo de esa manera porque ese es el contexto del versículo 1 y 2 de Deuteronomio 34, que es de su pueblo, que es de cada una de las tribus de Israel, porque eso fue lo que Dios le mostró, toda la tierra que es de Galaad, de Dan, de Neftalí, de Efraín, de Manasés, en fin. Porque hay que hablar mediante el lenguaje de la fe. Si estoy viendo mediante los ojos de la fe, hay que hablar por el medio de la fe. El caso es que él muere allí. 2 puntos importantes. Nunca perdió la visión. Eso lo podemos aplicar nosotros. Por supuesto, esto lo estamos aplicando y lo estamos ampliando mucho más. Nunca perdió la visión. Pero tampoco nunca perdió su vigor. Nos dicen que con los años, obviamente, la visión, usando un término bíblico, se va oscureciendo. Bueno, se va deteriorando. Eso dicen, por supuesto, los oftalmólogos, los médicos. También, naturalmente, los médicos nos dicen, obviamente, que en la medida que vamos avanzando, pues vamos perdiendo seguramente masa muscular, vamos perdiendo, bueno, seguramente hay también deterioro a nivel óseo, entonces también se tiene, se puede sufrir de deficiencia en ese tema, algunos sufren de osteoporosis, en fin. Pero en el caso de Moisés no fue así. Nunca perdió su vigor. ¿Y por qué nunca perdió su vigor? Porque Dios siempre lo llamaba al monte. El monte representa eso, vigor. Y a veces como quien dice, Moisés baja, ¡ay, Moisés, olvidé decirte algo! Dime, sube nuevamente al monte y a subir al monte nuevamente. Moisés nunca dejó de subir al monte. Y el monte representa es el estar cara a cara con Dios. Nunca lo perdió. Eso representa. Y el subir al monte a la presencia de Dios es lo mejor que puedo hacer por la visión. Mientras yo suba al monte nunca voy a perder la visión de Dios, nunca voy a perder la visión de quién soy, de mí mismo. Ven qué interesante, cuando subo a lo más alto, o con esto, no me lleno de altivez. Cuando subo a lo más alto del monte, yo no soy alto, Dios lo es. Que Dios sea el que me enaltezca. Que Dios sea el que me ponga en alto. Ya literalmente, como dice su palabra, que Dios es el que me pone en alto. Pero Dios me pone en alto cuando yo estoy cara a cara con Él, cuando yo subo allí a su presencia. Siempre. Pero además Dios me llena siempre de vigor. El estar cara a cara con Él, el subir a su presencia siempre me llena de vigor. Bueno, pero esto fue literal en el caso de Moisés. Así como lo fue en cada una de las áreas de su vida, como lo fue espiritualmente, nunca perdió su vigor, nunca perdió su visión, nunca, jamás. Quisiera traer aquí a colación, le había otro personaje, ahora mencionamos por cierto, a Samuel, ¿se acuerdan? Aquel niño, que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. 1 Samuel 4, versículos 15 y 18 me dice: era Yali de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, un mensajero que vino a él para decirle pues que, bueno, tenía malas noticias. Vamos a ver, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel durante 40 años. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Que se cumplió lo que Dios le ha mostrado a aquel niño Samuel desde antes. Murieron sus hijos también. Pero aquí quisiera resaltar algo. Sus ojos se oscurecieron. Por el contrario, Elí perdió la visión. Era de 98 años, un hombre avanzado en años, también como Moisés. Bueno, Moisés tenía 120. Pero Elí perdió la visión, sus ojos se oscurecieron. Elí no era vigoroso, era muy pesado.
Cuando yo tengo demasiado peso conmigo, cuando yo acarreo muchas cosas en mi vida, voy sobrellevando tantas cosas de mi pasado, me vuelvo pesado. Qué interesante. Mi pasado me vuelve pesado. Y hay muchas cosas las cuales yo voy acumulando en mi vida. Y cuando pienso en mí mismo me vuelvo pesado. Elí no era. Elí, como Moisés, no lo era. Perdió la visión. Perdió su vigor. Continuemos con lo que nos dice Génesis 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. El mejor profeta es aquel que conoce a Dios cara a cara. Ese es aquel. No es aquel que profetiza, que dice aquellas cosas que han de acontecer. Bueno, eso claro, es aquel que representa a Dios aquí en la tierra. Pero aquí que vemos que el buen profeta es el que conoce a Dios cara a cara. Bueno, lo vemos aquí en todo el contexto de la vida de Moisés. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos los siervos y a su tierra. El mejor profeta. Ninguno como él en lo que Dios lo envió a hacer a Egipto. Y tercero, versículo 12. Y del gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ninguno como él en lo que hizo con Israel. 3 puntos importantes. Nadie como él, ningún profeta como él. Nadie como él en señales y prodigios, o sea, en lo que Dios lo envió a hacer. Dios le decía y él lo hacía. Nadie como él, que seguía lo que Dios le había dicho y lo que Dios le decía. 3 puntos importantes. ¿Ve Egipto? Bueno, por supuesto yo puedo tener cuestionamientos, pero Dios, ¿yo cómo voy a ir? Pero lo hizo. Y fue un proceso en la vida de Moisés. No olvidemos que no nazco obedecido. Dios me va formando como tal. Y tercero, ninguno en lo que él hizo con Israel, con su pueblo también. Ninguno. 3 puntos importantes. Veamos entonces el caso de Moisés y lamentablemente el caso de Elí. Sansón había perdido la visión antes que le sacaran sus propios ojos. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, yo sé quién eres tú, mi Dios. Dios, tú eres mi Padre. Dios omnipotente, eres mi papá. Ese eres tú para mí. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres omnipotente y misericordioso. Ese eres tú, oh Dios. Yo sé quién eres tú, Señor Jesús. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el que me ha amado hasta la muerte. Ese eres tú, Señor. Aquel que fue herido por mí para que yo sea heredero. Y yo sé quién eres tú, Espíritu Santo de Dios. Eres el tesoro de Dios para mí. Eres la presencia de Dios para mí. Eres el poder de Dios para mí. Eres la fuente, Señor, de mi fuerza. No lo soy yo, Dios. Pero también yo sé quién soy. Soy tu hijo, soy tu siervo. Soy tu especial tesoro, Dios. Y por eso digo Padre, y a ti te digo Señor, porque lo eres. Yo sé quién soy, Dios. Y yo sé que he de subir siempre a lo más alto del monte, Señor, para humillarme delante de ti, para postrarme delante de ti, pero para estar cara a cara contigo, Dios. No apartes de mí, dígale a Dios, tu presencia. No apartes de mí tu espíritu, no apartes de mí tu misericordia, Dios. Te lo pido a ti. Te lo pide esto tu Hijo. Te lo pide, te lo ora. Que es tu siervo, mi Señor y mi Dios.
que nunca pierda, Señor, mi visión, la visión que tengo de ti, de mí mismo, toda la visión, oh Dios, que nunca pierda, oh Dios, mi vigor. Dios, te lo pido a ti, mi Señor y Dios. Gracias, Dios, ahora que el Dios de Moisés, sea sobre cada uno de ustedes en esta noche y sus familias. Que el Dios de Moisés los cubra y los proteja. Amén. Gracias nuevamente por acompañarnos una noche, en algunos casos, en algún lugar del mundo, un día más. Recordarles, si no se han suscrito a nuestro canal, por favor hágalo. Lo puede hacer ahí mismo, en nuestro canal oficial, nuestro único canal oficial, Soy ICT, canal de YouTube. Y pon el dedito ahí a la campanita para que reciban notificaciones de este y de todos los programas y reuniones que estamos emitiendo. Mañana vamos a continuar. Es más, vamos a culminar esta serie de Sansón. No se lo pierda. Los espero mañana, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.